It's showtime! Bueno, y aquí que regalen. Ay, ¿no será que ponemos unos cortos? Ay, muy bien, préstame mucho los cortos. Si yo tenía que estar en la Revoltosa los días que iba a presentar una cosa de cortos. Oye, ¿no sabrías dónde yo la Revoltosa? Aquí. Porque entras por la puerta. Que yo aquí. Qué fea. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, menines, ¿cómo estáis? Bien, bienvenida. Bueno, sorpresa. Yo soy Sor Angustina, soy monja, cazadora de criaturas, también cocino, limpio, oraciones, soy mística, tengo un canal de YouTube, tengo Twitter también, tengo una página de Facebook, bueno. Y ahora por lo que se ve también alguien piensa que soy presentadora. Sí, probes de vosotros. Bueno, estáis aquí en la tercera sesión de la jornada de cortos jóvenes asturianos. Así que vais a ver mucho corto, mucho joven y mucho asturiano, Y este es el último día, es el día de grandes sagas. Esto quiere decir que vais a ver unos capitulinos de unas series que se hacen aquí, en esta tierrina nuestra. Por gente, pues con mucho amor, con mucho talento, con mucho corazón y que confía, pues que confía en el Señor. Ay, en el Señor, háztelo tú mismo. Sí. Vais a ver terror, vais a ver agentes secretos, vais a ver superhéroes, vais a ver 2 capitulinos de Vida y Milagros de Sor Angustina, que soy yo, una servidora, que soy un mix de todo aquello y un poquito más. Y que lo paséis en grande. Tanto o más como los israelitas cuando estaban alabando al Esti de Oro, ¿cómo se llama? Al becerro de oro. Pues tanto más como cuando estaban y vino Charlton Heston y cortó ellos el grifo. Bueno, no me voy a liar más, Y aquí os dejo pues con la jornada de cortos para que la disfrutéis muchísimo. ¿Vale? Venga, un aplauso. Párame el aparato. Esto no va a ser solo ver cortos, No creáis que os voy a dejar así tan tranquilos, ¿vale? Yo voy a pedir la participación de todos. De alguno, bueno, del que queráis. Ay, amigo, y como no estáis atentos, vive el Dios que Así que vamos a empezar la noche, pues, con unos cortos de terror, ¿vale? Que son parte de la serie web de Forcada No Recomendada, ¿vale? Es una serie de terror asturiano. Ay, el terror, qué gran género, ¿verdad? ¿Cuántas películas de serie B ha parido? ¿Cuántas? Infinitas. ¿Y qué malas? ¿Y qué buenas? ¿No? ¿Quién dijo 100 pies humanos? ¡Esa está vetada! ¡Dios! Yo no sé si puedo describir estos cortos, ya que son tan cortos que tengo miedo ya de agafarlos ya desde el principio. Tengo miedo ya de destriparlos. ¿Describo qué hago? Yo sé. Ay, bueno, mira, básicamente es gente corriendo, oscuridad, alguien grita, algunos mueren, otros no. A ver. ¿Vale? Bueno, a ver, si hay alguno de los responsables por aquí que levante la mano. Oye, y esto, cuéntanos un poco, ¿cómo, dónde, en qué lugar se enamoró de ti? ¿Hacía buen día, mal día? A ver, voy a explicártelo, eso salió un día de resaca. Sí. Sí, estábamos de resaca, de verdad. En nuestra fiesta el día anterior dijimos, vamos a Botánico a rodar algo. Y fuimos a Botánico a rodar eso. No, llegué para un concurso que hubo en Botánico. Ah. Y prestó una idea, ahí está bien, porque ellos que nos vieron un bolso de piel de rata y... Ay, un bolso de piel de rata, me encantan. Y el cabo era maravilloso. Queda muy bien.
Que por cierto, en el Festival de Cine este año van a poner uno de estos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. No me digas, entonces estoy mucho glamour. Mira la gente que estamos aquí de glamurosos. Y hay mucho de miedo y eso, lo que tú dijiste, de correr, oscuridad... Voy a sacar el mate, como esto que mucho hablar, aquí. Bueno, pues chicos, espero que os guste. Aquí os dejamos con no recomendada, ¿vale? Que os presten. ¿Qué me decís? Yo estoy acojonado. Sí, yo también. Yo también. Necesito yo 4 valientes. Ay, 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 ahora sí que tenéis miedo, ¿eh? Uno por ahí, otro por ahí, otro por ahí y necesito uno más. Ahí está, muy bien. Un aplauso para los 4 valientes. Muy bien, muy bien. Tenéis que contaros entre los 4 la historia de terror que más miedo nos pueda dar, ¿eh? Y tenéis 2 minutos de tiempo como máximo. Un aplauso para el que sabe andar con el cronómetro. Pues el tiempo comienza ya. Bueno, una vez hace poco estaba buscando piso en Madrid y ninguno de las habitaciones tenía ventana. ¡Corta! No tenía ventana, pero tampoco tenía puertas. Me encontré encerrado de repente. No sabía salir, no sabía dónde encontrar ningún agujero para ¡Ya! salir. Tienen golpes, muchos golpes en las paredes. Y rasguños, y gente rasgando, y gritos, muchos gritos de sufrir. Gritos de sufrir, ¡Se acaba! Pero yo, como era muy valiente y tenía una tiza a mano, pinté una puerta en la pared. Pinté una puerta enorme de color blanco. Y claro, fui a ver si podía abrir esa puerta, ¿no? Pero no podía abrirla porque estaba hecha con tiza. Y a martillar. ¡Muy largo! ¡Otro! Ahí me gusta la presión. Empecé a martillar y entonces rompí la pared y vi que había otra habitación y otra habitación sin puertas, sin ventanas, sin ningún agujero por donde escaparme y sin ¡Siguiente! tizas. Con la misma tiza pinté un agujero en el suelo y resulta que se abría. Me dejé caer hacia abajo y fui a una alcantarilla, unas ¿cómo se llama? Bueno, alcantarillas. Y había ¡otro! Entonces me di cuenta de que me había dado un golpe en la cabeza y ya estaba en otra habitación que también estaba completamente cerrada. Y pensé, menos mal que no estaba... ¡Otro! Y estaba completamente cerrada la habitación, si no recuerdo mal, pero cuando me acabé de despertar del todo vi que realmente sí que había una puerta. ¡Otro! Y la puerta daba hacia un parque muy oscuro. Y en el parque muy oscuro había patos asesinos. Y caníbales. ¡Otro! Corrí mucho por el parque, pero llegó un momento que no podía pasar. Había un cristal y no podía pasar, no podía salir. Y los patos llegaban. Pero luego había... ¡Uy! ¡Corten! Muy bien, chicos. Ahora vamos con los agentes secretos. Los agentes secretos. Madre mía, ¿cuántos hay? Infinidad de ellos, ¿eh? Y además, una cantidad de machorros impresionante. A ver, a James Bond. Tenemos a Jason Bourne. Tenemos al Johnny English, todos con J, ¿os habéis dado cuenta? Sí. Luego tenemos a Torrente, luego tenemos a Austin Power ese. Todavía hay uno más. Fijaos, todavía uno más. Y este hombre tiene una vida estresantísima, porque se la pasa corriendo de un lado para otro, disparando de un lado para otro, fornicando de un lado para otro. Una vida muy dura. Una vida muy dura. ¿Cómo se llama? ¡Jack Peligro! Muy bien. A ver, Virina, te voy a preguntar yo. Este hombre, ¿tú crees que tiene una vida muy estresante? ¿De qué tipo de mente ha salido este? De una enferma, seguramente. Una enferma, seguramente, ¿eh? Sí, sí. ¿Y qué cosas ha utilizado esa mente para crearlo? Pues no lo sé, cosas muy feas, películas de agentes secretos, películas malas,
como referencia siempre películas italianas, producciones cutres. De hecho, bueno, un poco hay un festival que se llama El Peor Imposible aquí en Gijón y salió un poco de ahí todo. O sea, como ejemplo, eran esas películas, las peores. ¿Qué te puedes imaginar? Ahí fue donde dijimos, vamos a copiar esto. ¿Cómo que sí? Espera, ¿qué eres tú? ¿Así? Ay, perdóname, no lo sabía. Encantada, eso es cocina. Muy bien. Bueno, pues nada, yo no os entretengo más, ¿eh? Vamos a poner los capítulos de Jack Peligro y que los disfrutéis mucho. Esta vez ya no soporto la terrible soledad. Yo no te pongo condición. Bueno, cuánta seducción, ¿eh? Y cuánto glamour, ¿eh? Y cuánto pelo. Necesito a 2 voluntarios más. A ver, ¿quién se atreve esta vez? 2 voluntarios, 2 voluntarios. Venga, no os escondáis, hombre, que vais a salir sí o sí, si no saco el látigo. Con el látigo, con el látigo. Cuento 3. Como no haya 2 manos levantadas, preparáis-vos. 1, 2, 3. ¡Muy bien! ¡He hecho 2 manos! Os salvasteis, ¿eh? Os salvasteis, ¿eh? Bueno, a ver, vamos a hacer lo que yo llamo la prueba del peligro, ¿eh? ¿Vale? Vila yo en un capitulín de estos de Jack Peligro y gustó muchísimo. Pues tenéis que encestar en ese vaso que está ahí una aceituna que tenéis aquí, ¿vale? No va a ser todo tan fácil. Joder, tan fácil. Para poder tirar, tenéis que decir la frase más sensual de seducción posible. Todo con buen gusto y con sensibilidad cristiana, ¿eh? Los tienes que seducir a todos. Ay, sí voy con lo que te doy. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, es verdad. La turgencia de esta aceituna me recuerda a cierta parte del cuerpo humano. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Bien, bien. Estáis siendo muy buenos, ¿eh? Bueno, venga, tira. Bueno. Eso es lo normal. Les pasa a todos. ¿Cómo la tengo para la edad que tengo? Si queréis me bajo los pantalones. Otra. A sujeta la concha que tira el tabique. A sujeta la concha que me tira el tabique. ¿Qué os parece? Pero las frases, tío, esa frase es mía. ¿Qué os parece? Venga, tira. Dale. Oh, vaya. Prometo que esperaré hasta el matrimonio. Eso no se lo cree nadie. Es súper sensual. Pues hay gente que le pone eso. Me A mí pone me gusta, sensual. todo un clásico. ¡Entró! Las rosas son rojas y el vaso es azul. Como no entre la aceituna, te la comes tú. Le abriría la boca, pero no me gustan las aceitunas. Por las risas yo creo que Sí. puedo, ¿no? Vamos a mover, ¿no? Dale a tu cuerpo alegría, Sor Angustina. Dale a tu cuerpo alegría y cosa buena. Que tu cuerpo es para darlo todo. Venga, tírala. Perdona. Yo Muy creo que bien, esto... chicos, muchas gracias. Un aplauso. Son afrodisíacas. ¿Qué es lo siguiente? A ver, y un tema que a mí me encanta, y un tema muy familiar. Los superhéroes. ¿Quién me ha soñado con ser un superhéroe? A ver, por favor. Bueno, pues lo siguiente se llama Capitán Galaxia, ¿vale?
A mí es una serie que me recuerda mucho a las series de los 80, las películas de aventuras. Juanjo es un pardillo. Lo dice aquí, no lo digo yo, lo dice aquí. Bueno, Juanjo es un pardillo, un estudiante de instituto de Gijón, que un día, mientras estaba contemplando el universo, porque es una cosa que hacen todos los alumnos de un día se encuentra con un extraterrestre que le da un anillo. Y no es el Señor de los Anillos, le da poderes. Y Juanjo no quiere admitir que es un superhéroe, pero lo es. Ay, Juanjo a mí me recuerda mucho a mí misma. ¿Lo veis? Sí, porque es como yo, es súper humilde. Es que no le gusta hablar de sí mismo. No quiere reconocer lo bueno, lo generoso, lo amable, lo caritativo, lo cristiano, lo grande que es. Y hablando de superhéroes, a mí los superhéroes también, yo cuando pienso en superhéroes pienso en Chusín. Ay, mi Chusín. Sí, no ríais porque Chusín, mira, Chusín anduvo por encima del agua, cambió el agua por el vino, murió y resucitó. De los X-Men sería Jean Grey. Ay, que hay una mujer. Ay, que un travesti. Chuchi, no me lo tengas en cuenta, ¿vale? Voy a dejaros con los capitulinos de Capitán Galaxia, ¿vale? Son 2. Espero que os gusten mucho. Luego comentamos. Madre mía, tú quieres el pardillo, ¿verdad? y cuéntame, ¿qué era? ¿Muy complicado hacer de pardillo? No, solo había que seguir siendo yo mismo. ¿Qué? ¿Cómo lo hacíais? ¿Cómo montabais todos estos jaraos ahí? ¿Cómo lo hacíamos? Ya no te acuerdas. No, convenciendo a mucha gente de que saliera y ya está. Gente que no quería salir y salió. Y luego les gustó. Sí, necesito un voluntario. Venga, un voluntario, venga, ya. Tiene que salir un voluntario. Y no venga. ¿Quién? Muy bien, un aplauso para nuestro siguiente voluntario. Aquí, ¿estás preparado? No. Vale, ese es el espíritu. Por favor, que alguien me traiga unas tijeras. Sí, unas tijeras, sí, de las de cortar, de las que hacen así. Y yo estoy escandalizada, porque yo esto de drogas, de alcohol, de bombes, yo creo que son malísimas. Y además siempre tienen un problema muy terrible que siempre se repite. Da igual la peli que veas, siempre hay el mismo problema. Siempre hay la misma cuestión de toda la vida. ¿Qué cortarías? ¿El cable azul o el cable rojo? Que ya es rojo, Sí, ya. Yo tengo que decirlo ya, ¿no? Espera, a ver, ¿Estás seguro, no? Vale, yo sí estoy seguro de lo que cortaría. A ver, ¿cuál cortarías? Yo cortaría el rojo. El rojo. Yo soy siempre del rojo, sí. Tú eres mucho del rojo, Soy mucho. Pero el rojo ya es peligro. El rojo ya es parar en los coches. Bueno, ¡Qué pasión! Bueno, pero morimos todos aquí, no pasa nada. Oye, ¡ay, ya, no jodas, tío! ¡No fuertes, y es tu culpa, Ya, bueno, pero así tengo más compañeros. Ay, no, más compañeros. Sí, claro que sí. Ay, que mira, bueno, ¿tomaste esto Red Bull? No, se acaba por volando, digo. No sé, ¿y el azul qué? Es que es muy del PP, ¿no? Yo voy al rojo, en serio. Venga, a ver, vas a cortar el rojo, ten cuidado, que como salgamos volando, la fastidiamos, ten cuidado. No cortó. ¡Tú que estás loco! ¿Cómo se te ocurre cortar un cable? Que no te das cuenta que nunca se corten los cables. Unos días al tiempo y todo regalado. A la siéntate. Gracias.
pues ya va llegando al final de la noche y vamos a poner lo último, ¿vale? Y ahora yo me pongo muy nerviosa, porque ahora viene lo mío. Me pongo muy nerviosa. Ahora vienen 2 capítulos de vida y milagros de Sor Agustina. Yo soy una monja, o sea, alguien no se dio cuenta. Y yo trabajo, bueno, mi vida está en un convento, yo pues hago las clases de cosas que hace una monja normal, pero una más. Yo cazo criaturas, yo cazo zombies, yo cazo diablos, yo cazo vampiros, bueno, todas esas cosas que no creemos que existen, pero existen. Y yo las cazo. Entonces lo que vais a ver ahora es Poltergeist, Sor Agustina no, Potesquersi, y la caza de la nutria. Bueno, Poltergeist pues fue cuando el matrimonio Nimoy me llamó porque me dijeron que habían perdido la guaja. Sí, me dijeron, oye, Sor Agustina, la tele chupónos la guaja. ¿Cómo que os chupó la tele la guaja? Hombre, yo sabía que saber y ganar ya absorbente, pero no falta no, si va a ser verdad lo de Jordi Hurtado, que vive en una realidad paralela. Y lo siguiente, en la caza de la nutria. Yo no sé si lo sabéis, pero hace unos meses hubo en el Parque Isabel la Católica unos problemas con una nutria. Era una nutria un poco asesina. ¿Y lo sabéis o no lo sabéis? Sí. Ah, bueno, pues ¿Y habéis oído más noticias de la nutria? No. Ah, entonces era que alguien hizo algo al respecto, ¿no? Ahí lo dejo, ¿eh? Así que los veis y que los disfrutéis y luego ya me contáis. Venga, niñas. Dale el tema. Doile. Estoy emocionada. Bueno, espero que... Bueno, ¿os gustaron o no os gustaron? Sí. A ver, voy a preguntar otra vez. ¿Os gustaron o no os gustaron? Sí. Ay, bueno. Hemos llegado al final de la noche. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Muchísimas gracias por venir. Perdonad que os haya dado la chapa. Y, bueno, gracias al Consejo por confiar en mí. A la Revoltosa por proponer siempre actividades culturales y siempre estar tan sumamente atentos a todo. Y bueno, muchas gracias a vosotros, ¿eh? Espero que lo hayáis pasado de chupete. Os propongo una cosina para que hagamos, ¿eh? Nos vamos a poner todos en pie, ¿eh? Y vamos a cantar una canción para conmemorar este día y pensar en el grande, en el omnipotente, en el sublime, en el... Y me pones la canción. Te lo voy a repetir otra vez. No, si están ellos. Como me van a poner grande. El omnipresente.